Crecí en una familia bastante estándar, solo mis padres y yo viviendo en una pequeña y acogedora casa en las afueras de la ciudad. Mi papá trabajaba en el turno nocturno en la fábrica y mi mamá era cajera en el supermercado local. El dinero era escaso, pero salíamos adelante. Yo era su único hijo, y ellos vertían todo su amor en mí, aunque no era el niño más fácil de cuidar. Desde joven, siempre fui el enfermizo, resfriándome con frecuencia y luchando con un montón de alergias que me mantenían más tiempo dentro que fuera de casa. Era delgado, demasiado delgado para mi edad, y mi ropa, bueno, digamos que la moda era lo que menos nos preocupaba. La escuela era un campo de batalla. Intentaba pasar desapercibido, pero de alguna manera siempre destacaba, y no de una buena manera. Mi compañera de clase Sarah se encargaba de eso. Sarah era todo lo que yo no era, popular, bonita y siempre vestida como si fuera a una sesión de fotos. Un día, tratando de esquivar a los acosadores, llegué tarde a clase. Deslizándome en mi asiento, esperaba un día tranquilo. Esa esperanza se desvaneció en cuanto Sarah me notó. Miren quién decidió aparecer, Sarah se burló, lo suficientemente fuerte como para que toda la clase la escuchara. Pensé que estabas demasiado enfermo para venir a la escuela, o finalmente encontraste algo para ponerte que no venía de un contenedor de caridad. Sus amigos se rieron, eco de su crueldad. Quería desaparecer, pero no había ningún lugar donde esconderme. Mantuve la vista baja, susurrando, déjame en paz, Sarah. ¿Qué dijiste?, se burló, acercándose más. No te escucho, habla más alto. Antes de que pudiera responder, el señor Jenkins, nuestro profesor de matemáticas, entró al aula, interrumpiendo lo que Sarah tenía planeado. El resto del día, me mantuve callado, hablando solo cuando me hablaban, y aún así, mis palabras apenas eran un susurro. En casa, las cosas eran diferentes. Era mi refugio seguro. Mis padres, al ver mis ojos tristes durante la cena, intercambiaron miradas preocupadas. Nelly, cariño, apenas has tocado tu comida, ¿pasó algo en la escuela hoy?, preguntó mi mamá, con voz llena de preocupación. Me encogí de hombros, empujando la comida en mi plato. No es nada. Solo estoy cansada, supongo. Mi papá, callado hasta entonces, dejó su tenedor. Sabes, Nelly, puedes hablar con nosotros. Sea lo que sea, estamos aquí para ti. Asentí, sabiendo que cada palabra era sincera, pero explicar la humillación del día se sentía imposible. Gracias, papá. Solo estoy muy cansada. Creo que me iré a la cama temprano. Arrastrando los pies hacia las puertas de la escuela, me preparé para otro día de esquivar miradas y susurros insultantes. Mi mochila parecía pesar 1 tonelada, cargada de libros de texto y el pesado temor de enfrentar a Sarah y su grupo. Mientras navegaba por los pasillos abarrotados, intentando ser invisible, escuché la voz tan familiar que hacía que mi estómago se retorciera. Oye, chica fantasma. Intenta no desaparecer antes de que empiecen las clases, se burló Mark, uno de los leales secuaces de Sarah. Su apodo para mí, una burla a mi tez pálida y mi tendencia a mantenerme al margen, resonó en los casilleros, provocando risitas de los estudiantes cercanos. Aceleré el paso, sin atreverme a mirar arriba. Solo ignóralo, me dije a mí misma, pero las palabras sonaban huecas. El primer desafío del día fue sobrevivir al salón de homeroom. La señora Parker, siempre despistada, se extendió en la importancia de la asistencia justo cuando me deslicé en mi asiento en la parte trasera. Apenas me acomodé cuando Sarah, vestida con su último atuendo a la moda, entró con su séquito a cuestas. Qué bueno que te unas a nosotros, Nelly. Pensábamos que te habías perdido en tu armario de ropa usada, Sarah comentó en voz alta, lanzando su cabello al pasar junto a mi escritorio. Un coro de risas siguió. Apreté los puños, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Déjame en paz, respondí en voz baja, más a mi escritorio que a ella. ¿Qué dijiste, Nelly? Habla más alto.
No te escuchamos, Sarah me provocó, girándose para mirarme con una sonrisa burlona. Sacudí la cabeza, eligiendo el silencio sobre una batalla que no podía ganar. La campana sonó, una tregua temporal, pero el alivio duró poco. Cada transición de clase se sentía como correr una carrera de obstáculos, con Sarah y su grupo esperando para lanzar su próximo insulto o comentario sarcástico. La hora del almuerzo tampoco era un refugio. Encontré un lugar apartado bajo un viejo roble, a una distancia segura del caos y la crueldad de la cafetería. Mientras mordisqueaba mi sándwich, pensamientos de desaparecer por completo me consumían. «Hola, ¿por qué estás sentada aquí sola?», una voz interrumpió mi soledad. Levanté la vista para ver a Jake, un chico de mi clase de inglés. No era del grupo de Sarah, pero aún así, me mantuve cautelosa. «Solo me gusta la tranquilidad», respondí, esperando que captara la indirecta y se marchara. Él se encogió de hombros, imperturbable, y se sentó a mi lado. «Como quieras. Sarah está siendo una verdadera molestia, ¿eh?». Me sorprendió su franqueza. «Podrías decir eso», admití, sorprendida por mi propia franqueza. «Escucha, Nelly, no puedes dejar que te afecte». «Ella solo habla», dijo Jake, con tono sincero. Quería creerle, encontrar la fuerza para enfrentar a Sarah, pero las palabras se sentían como un sueño lejano. «Más fácil decirlo que hacerlo», murmuré, con la vista fija en el césped. La campana que marcaba el final del almuerzo me sacó de mi ensueño. Recogiendo mis cosas, le ofrecí a Jake una pequeña sonrisa. «Gracias por, ya sabes, sentarte conmigo». «No hay problema». «Nos vemos, Nelly», dijo, dirigiéndose de nuevo al edificio. El resto del día pasó en un borrón. Con cada clase, contaba los minutos hasta poder escapar de nuevo a la seguridad de mi hogar. Pero el día no fue sin lecciones. La amabilidad inesperada de Jack fue un rayo de esperanza, un recordatorio de que no todos estaban en mi contra. La escuela se había convertido en una pesadilla para mí, una de la que no podía despertar. Cada día era una repetición del anterior, esquivar insultos, esconderme de Sarah y su grupo, y tratar sin éxito de pasar desapercibida. No pasó mucho tiempo antes de que el estrés de todo comenzara a afectarme de verdad. Me sentía físicamente enferma, mis viejas dolencias resurgiendo con venganza junto a nuevas, dolores de cabeza, dolores de estómago, lo que sea. Estaba destrozada por dentro y por fuera. Una noche, estaba acurrucada en el sofá, con una manta envuelta alrededor de mí, tratando de quitarme la última de una larga línea de migrañas cuando mi abuela vino de visita. Ella tenía esa manera de ver a través de ti, y ese día no fue diferente. «Nelly, esto no se trata solo de estar enferma, ¿verdad?», preguntó, con voz suave pero firme. Intenté encogerme de hombros. «Estoy bien, abuela. Solo cansada». Ella no se lo creyó. «Tonterías. Estás enferma, sí, pero no es solo físico, ¿verdad? Son esos chicos en la escuela, ¿no?». Dudé, luego se abrieron las compuertas. Le conté todo, sobre Sarah, el acoso, el constante temor que llenaba mis días. La abuela escuchó, su expresión volviéndose más preocupada a cada minuto. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Nelly, tu cuerpo está reaccionando a tu estrés y ansiedad. Te está enfermando. Todos estos problemas con tus compañeros están afectando tu salud». Me quedé atónita. ¿Podría ser que ser acosada fuera la razón por la que siempre estaba enferma? Viendo mi confusión, la abuela explicó más. «El estrés puede tener un impacto físico real en tu cuerpo. Es importante que abordemos no solo los síntomas, sino también la causa». Al día siguiente, la abuela se sentó con mis padres y conmigo para discutir un plan. Quedó claro que continuar asistiendo a la escuela no era una opción, no si las cosas seguían como estaban. Después de mucha discusión, mis padres decidieron cambiarme a educación a distancia. Fue un gran cambio, pero uno que se sentía necesario. La diferencia fue de noche a día.
Lejos del constante acoso y la ansiedad, comencé a sanar. Mis dolores de cabeza se hicieron menos frecuentes, mi estómago se calmó y me encontré capaz de concentrarme en mis estudios sin la sombra amenazante de Sarah y sus burlas. Estaba sentada en la mesa de la cocina una tarde, trabajando en un conjunto de problemas de matemáticas, cuando mamá entró a hacer una taza de té. Me observó por un momento, luego dijo: «Te ves diferente, Nelly. Mejor. Más feliz incluso». No lo había pensado, pero tenía razón. Supongo que sí, admití. Es raro no tener que preocuparme por lo que va a pasar en la escuela cada día. Mamá asintió, una sonrisa de alivio extendiéndose por su rostro. Me alegra verte mejor. Deberíamos haber hecho esto antes. La transición no fue sin desafíos. Extrañaba a los pocos amigos que tenía, y ajustarme a una nueva forma de aprendizaje tomó tiempo. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, me encontré agradecida por el cambio. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar. Una mañana, mientras me conectaba a mi primera clase virtual, mi mamá llamó suavemente a mi puerta. «Nelly, ¿estás bien con esto? ¿Extrañas a tus amigos?», preguntó, asomándose con una mirada preocupada. Me detuve, considerando. En parte, admití. Pero es mejor que antes. Al menos ahora puedo concentrarme. Ella asintió, sus ojos suavizándose. Solo llama si necesitas algo, ¿ok? A medida que los días se convirtieron en semanas, encontré un ritmo en mi nueva rutina. Las materias con las que solía tener dificultades comenzaron a tener sentido, gracias a la ausencia de distracciones y la orientación paciente de mis profesores en línea. Una tarde, después de una sesión de matemáticas particularmente exitosa, mi papá llegó temprano a casa y me encontró en mi escritorio. «Mira nada más, sobresaliendo en tus clases sin esos acosadores molestándote», dijo con una sonrisa, revolviéndome el cabello. No pude evitar sonreír de vuelta. «Se siente raro, papá». «Raro, pero bien, como si realmente pudiera hacer esto». «Eso es porque puedes, Nelly». «Siempre pudiste», respondió, el orgullo evidente en su voz. Sin embargo, no todo fue un camino sin problemas. La falta de interacción social comenzó a pesarme. Extrañaba las conversaciones cara a cara, incluso las que no siempre eran amables. El silencio de la casa, que una vez fue un santuario, comenzó a sentirse más como una jaula. Empecé a buscar formas de llenar el vacío social. Me uní a grupos de estudio en línea e incluso inicié un club de lectura virtual con algunos compañeros con los que me había vuelto a conectar. No era lo mismo que salir en persona, pero ayudaba. Una noche, después de cerrar mi portátil tras una larga sesión de estudio, mi abuela llamó. «¿Cómo está mi nieta favorita?», preguntó, con voz cálida y reconfortante. «Soy tu única nieta, abuela», bromeé, sonriendo a nuestro chiste recurrente. «Detalles, detalles», se rió. «¿Cómo va la educación a distancia?». «En realidad, bien. Quiero decir, extraño ver a la gente, pero me va mejor en la escuela ahora», compartí, sintiendo una sensación de logro. «Esa es mi chica. Eres más fuerte de lo que sabes, Nelly. No lo olvides», dijo, sus palabras elevando mi ánimo. La noche de graduación era algo que había temido durante meses. La mera idea de asistir me llenaba de ansiedad. Sin embargo, mis padres pensaban que sería bueno para mí, una oportunidad de cerrar este capítulo con una nota alta, como ellos decían. A pesar de mis protestas, me encontré asintiendo a su ánimo. «Es algo que pasa una vez en la vida, Nelly. Podrías arrepentirte de no ir», dijo mamá, con ojos esperanzados. No pude discutir más, aunque cada fibra de mi ser gritaba en contra. Así que allí estaba, con un vestido simple que mamá y yo habíamos elegido, parada torpemente en la parte trasera del gimnasio, intentando fusionarme con las paredes. El gimnasio estaba transformado, apenas reconocible con todas las decoraciones y luces.
Grupos de mis compañeros, todos vestidos elegantemente, reían y bailaban, disfrutando de la noche. No pude evitar sentirme como una intrusa, observando las festividades desde mi rincón solitario. A medida que avanzaba la noche, decidí hacer una salida silenciosa. Nadie notaría que me había ido de todos modos. Pero justo cuando estaba a punto de escabullirme, Sarah, con su impresionante vestido, bloqueó mi camino. ¿Te vas tan pronto, Nelly? La fiesta apenas comienza, se burló, con voz cargada de malicia. Intenté rodearla, pero ella me empujó con demasiada fuerza. Mira por dónde vas, siseó, con ojos llenos de crueldad. El empujón repentino me tomó por sorpresa y tropecé, llamando la atención de los que estaban cerca. En segundos, estaba rodeada por los amigos de Sarah, sus risas perforando la música alta. Mírala, apenas puede mantenerse en pie, se burló uno de ellos, señalándome directamente. Sarah se inclinó más cerca, su voz lo suficientemente fuerte como para que su círculo la escuchara. Supongo que algunas cosas nunca cambian, ¿eh? Nelly, siempre la torpe. Sentí mis mejillas arder de vergüenza y algo más, tal vez ira, o simplemente una profunda tristeza. Déjame en paz, Sarah, logré decir, con voz temblorosa pero alta. Oh, lo haré. No te preocupes. No quisiera arruinar mi noche pasando otro minuto contigo, respondió, sus palabras como dagas. Las risas del grupo me siguieron mientras giraba y corría, sin detenerme hasta estar a salvo fuera, lejos de sus caras burlonas. Las lágrimas nublaban mi visión mientras me dirigía a casa, el aire nocturno haciendo poco para enfriar mis mejillas enrojecidas. Mis padres estaban esperándome cuando llegué, sus rostros iluminándose al verme, pero al observar mi cara llena de lágrimas y mis hombros derrotados, sus sonrisas se desvanecieron. ¿Qué pasó, cariño?, preguntó mamá, corriendo hacia mí. Sacudí la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para explicar la humillación y el dolor. Solo quiero olvidar que esta noche sucedió, susurré, las lágrimas comenzando de nuevo mientras dejaba que mis padres me envolvieran en sus brazos, su preocupación y amor un pequeño consuelo frente a mi dolor. Después del desastre del baile de graduación, estaba más que lista para dejar atrás la escuela secundaria. La universidad era mi oportunidad de empezar de nuevo, de ser alguien nuevo. Elegí estudiar medicina, impulsada por un deseo profundo de ayudar a otros, tal vez incluso entender un poco más sobre mis propias luchas a través del aprendizaje sobre el cuerpo y la mente humanos. Mi primer día en la Facultad de Medicina se sintió como pisar otro planeta. Todos estaban emocionados, hablando sobre las clases y carreras futuras. Me encontré fuera del aula principal, aferrando mi horario, cuando una chica a mi lado dijo, «Oye, tú también pareces perdida, primer año». Sí, respondí, agradecida por la conversación. Nelly, me presenté. Soy Zoe, ¿nerviosa? Aterrada, admití con una risa. Zoe y yo nos quedamos juntas, encontrando nuestro camino al aula. Al sentarnos, sentí una excitación nerviosa burbujear dentro de mí. Esto era mi oportunidad de realmente lograr algo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, empecé a encontrar mi lugar. Me iba bien en mis clases, incluso haciendo algunos amigos. Zoe y yo nos volvimos inseparables, estudiando juntas y animándonos mutuamente a través de los exámenes difíciles y las interminables tareas. Nuestro arduo trabajo dio sus frutos, y me encontré prosperando de una manera que nunca antes había experimentado. El tema de la medicina psicosomática particularmente me fascinaba, la idea de que la mente pudiera tener un efecto tan profundo en el cuerpo. Resonaba con mis propias experiencias y me sumergí en la investigación con pasión. Un día, después de presentar un trabajo que había escrito sobre el estrés y sus manifestaciones físicas, mi profesor me apartó a un lado. Nelly, tu trabajo es impresionante, ¿has considerado especializarte en este campo? Me quedé sorprendida. No. No lo había pensado realmente. Asintió pensativo. Piénsalo.
Tienes un don para entender las complejidades de la mente y el cuerpo humanos. Es un talento raro. Su aliento fortaleció mi confianza, y comencé a ver un camino claro frente a mí. Iba a usar mi pasado, mis luchas, y convertirlas en algo positivo. Iba a ayudar a las personas a sanar, no solo físicamente, sino también emocionalmente. A medida que pasaron los años, me gradué de la Facultad de Medicina con honores, con la vista puesta en especializarme en medicina psicosomática. Mi familia estaba orgullosa, y yo, por primera vez en mucho tiempo, también estaba orgullosa de mí misma. Había cambiado mi vida, y estaba lista para enfrentar lo que viniera con una nueva fuerza y determinación. Zoe me abrazó fuerte el día de la graduación. Mira, lo logramos. Sí, lo hicimos, dije sonriendo. Por nuevos comienzos. Y mientras lanzábamos nuestros birretes al aire, sentí un sentido de cierre. El dolor y la soledad de mi pasado estaban detrás de mí. Adelante había un futuro lleno de posibilidades, una oportunidad de hacer una verdadera diferencia. Y estaba lista para ello, más lista de lo que jamás había estado. Después de dedicar años a investigar los profundos efectos del estrés psicoemocional en el cuerpo, mi trabajo comenzó a ganar tracción. Había escrito extensamente sobre cómo la agitación de nuestras mentes podía manifestarse físicamente, llevando a problemas de salud reales y a menudo severos. El estrés, la ansiedad, el ajetreo de la vida diaria, todo podía llevar a reacciones negativas dentro del cuerpo, en espiral hacia condiciones crónicas. Lo que más me fascinaba era encontrar formas de revertir o manejar estos efectos abordando la raíz, el estado mental. Este viaje mío captó la atención de la comunidad médica. Las invitaciones comenzaron a llegar, pidiéndome que compartiera mis hallazgos con colegas, especialistas e incluso escépticos. No pasó mucho tiempo antes de que mi nombre se convirtiera en algo común en los círculos médicos, un símbolo de una nueva perspectiva sobre la curación holística. Mi gran oportunidad llegó cuando fui invitada como oradora en la conferencia anual de salud. El tema que elegí, la conexión mente-cuerpo, el estrés psicoemocional y la salud física, resonó en muchos. Mientras hablaba, podía ver la realización en muchas caras. Esto no era solo teoría, era una realidad que afectaba innumerables vidas. Bajé de ese escenario a un mar de aplausos, mi corazón latiendo rápido, no por miedo, sino por la emoción. Había superado mi miedo a hablar en público, enfrentando un auditorio lleno de profesionales, y me había mantenido firme. El entusiasmo por mi presentación no terminó solo con aplausos. Después de la conferencia, llegó una invitación que habría parecido inimaginable años atrás, una cena con los quien del sector de la salud. Funcionarios gubernamentales, grandes empresarios de seguros, jefes de clínicas y especialistas de la industria, todos estarían allí. A medida que se acercaba el día de la cena, una mezcla de emoción y nervios se apoderó de mí. Esto era más que una comida, era una mina de oro de contactos, una oportunidad para discutir posibles colaboraciones, para llevar mi trabajo. Me paré frente al espejo, con el maquillaje en la mano, decidida a lucir lo mejor posible. No solo estaba representando mi investigación, estaba representándome a mí misma, mi viaje. Elegí mi vestido cuidadosamente, el que siempre me hacía sentir segura y cómoda. Mientras me aplicaba el maquillaje, me permití un momento para reflexionar sobre la importancia de esta noche. No se trataba de lucir no peor que las otras mujeres allí, se trataba de sentirme lo mejor posible, de caminar en ese restaurante con la cabeza en alto, sabiendo que pertenecía allí. En esta elegante cena, rodeada por la élite del sector de la salud, sentí que finalmente estaba donde pertenecía. Los cumplidos fluían hacia mí, cada uno aumentando más mi confianza. A medida que la noche avanzaba, decidí que era hora de irme a casa, aún montada en la euforia del éxito de la noche. Pero mientras caminaba por el pasillo, una voz familiar me detuvo en seco. Era ella. Sara. Mi pesadilla de la escuela secundaria. Vaya, mírate. Finalmente aprendiste a vestirte, ¿eh? La voz de Sara,
cargada con ese mismo tono condescendiente, llenó el espacio entre nosotras. Me giré para enfrentarla, encontrándola tan hermosa y tan arrogante como siempre. Los años nos habían cambiado a ambas, pero parecía que su espíritu permanecía intacto por el tiempo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Sarah?, dije con calma. Sarah rió, un sonido que una vez me habría enviado en espiral a la ansiedad. ¿En serio? ¿Cuánto tuviste que pedir prestado para permitirte una noche aquí? Este lugar no es barato. La miré a los ojos, firme y serena. El miedo y la inseguridad que una vez inspiró en mí hacía mucho que habían desaparecido, reemplazados por una fuerza forjada en superar y tener éxito a pesar de personas como ella. Antes de que pudiera responder, el organizador de la cena, el señor Thompson, se acercó, su preocupación evidente. ¿Todo bien aquí?, preguntó, mirando de mí a Sarah. Asentí, ofreciéndole una sonrisa. Sí, gracias. Solo poniéndome al día con una vieja compañera. Sarah, impulsada por el alcohol y el orgullo desmedido, continuó con su diatriba, ajena a la incomodidad que estaba causando. Incluso fue tan lejos como para involucrar a su esposo, llamándolo con la promesa de unirse a su burla. Sin embargo, en el momento en que su esposo, a quien reconocí como el director de una empresa interesada en mi investigación, se dio cuenta de la situación, su actitud cambió drásticamente. Lo siento mucho, comenzó, su disculpa dirigida a mí con una sinceridad que me tomó por sorpresa. El comportamiento de mi esposa es inaceptable. Luego se volvió hacia Sarah, su frustración estallando. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Estás poniendo en peligro oportunidades importantes con tu comportamiento. He estado esperando colaborar con la doctora Nally Stewart aquí, y tú estás aquí haciendo una escena. Verlo llevarse a Sarah, sus protestas resonando por el pasillo, fue surrealista. Momentos después, regresó solo, con expresión de disculpa. No puedo decirte cuánto lamento el comportamiento de mi esposa, dijo, con voz sincera. Espero que esto no afecte nuestra potencial colaboración. Tu trabajo es invaluable. Después de la cena, al salir, la vi, mi antigua acosadora de la escuela, sentada afuera en los escalones, su maquillaje corrido por las lágrimas. Me miró mientras me acercaba, con los ojos rojos e hinchados. Oye, ¿puedes hablar con él por mí? Pareces tener su atención, sollozó, su voz una mezcla de desesperación y vodka. Me detuve, mirándola. Esta era la chica que hizo de mi vida un infierno en aquellos días, ahora pidiendo mi ayuda. La ironía no se me escapó. No me voy a involucrar, dije firmemente. Esto es entre tú y él. Pero tú estás, como, haciéndolo tan bien. Él te escucha, insistió, tropezando con sus palabras. Eso no lo convierte en mi problema, respondí, mi tono sin dejar espacio para más discusión. La dejé allí en los escalones, enredada en su propio desastre. Caminando a casa, no pude evitar sentir una oleada de satisfacción. Había cerrado el círculo de la chica que era acosada a alguien que se mantenía firme, sin miedo. Las noticias de su divorcio llegaron a través del rumor. Mentiría si dijera que no me dio una sensación de vindicación. En cuanto a mí, la vida iba bien. Había encontrado a alguien, un hombre que me apreciaba por quien soy, alguien amable e interesante. Hablábamos de un futuro juntos, algo que nunca pensé que tendría. Continuando con mi trabajo, me sentía más motivada que nunca. Mis experiencias, tanto pasadas como presentes, alimentaban mi pasión y mi determinación de hacer una diferencia. Fue un viaje extraño, pero me llevó aquí, a un lugar de felicidad y satisfacción. Y por eso, estaba agradecido.